Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras la vida en la tierra continuaba su marcha cotidiana, los cielos se agitaban con la creciente tensión entre el bien y el mal. En el corazón de la nación de Israel, el pueblo enfrentaba a un enemigo que parecía insuperable, los filisteos. A la sombra de ese temor, la angustia y la desesperación inundaban las almas de los hombres y mujeres, quienes clamaban a Yahvé en busca de liberación, y el Señor, que ve y conoce las aflicciones de su pueblo, levantó a un hombre conforme a su corazón, Saúl, hijo de Cis, quien había sido ungido como rey, 1 Samuel 10:1. Saúl, a pesar de su prominencia y estatura, se encontraba abrumado por la carga del liderazgo. Temía no estar a la altura del encargo divino y se debatía en su interior entre la fe y la duda. Su rostro se opacaba ante la adversidad, y su espíritu se sentía más cansado que nunca. Un día, mientras contemplaba el horizonte, Saúl se encontró con el profeta Samuel. ¿Por qué te aflige el corazón, Saúl?, le preguntó el siervo de Dios, sabiendo que el peso de la guerra recae sobre el rey. Así, Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, le reveló una verdad crucial en medio de su confusión: Yahvé ha elegido a los que son de su lado en esta batalla. No temas, confía en su fortaleza. 1 Samuel 12:22. La feidad de Saúl fue desafiada, mas no le fue fácil abrigar la esperanza. Cuando en su reino se escuchaban rumores de un formidable guerrero del lado filisteo, Goliat, que desafiaba a Israel día tras día, el pánico se apoderó de su ejército. ¿Quién podrá enfrentarlo?, preguntaban unos a otros, llenos de terror, mientras que Saúl sufre una crisis de fe más profunda. Era entonces que la pequeña figura de David, el hijo menor de Isaí, apareció en la escena. El ungido de Dios, el pastor que había derrotado a un león y a un oso, se acercó con un corazón lleno de fe. No temo al gigante, declaró David con confianza, porque Yahvé me ha guardado, y en su nombre lo venceré. 1 Samuel 17:37. El rey, al inicio titubeante, vio en el joven pastor una chispa de esperanza. Pero no era solo la valentía de David lo que sobresalía, era su profunda conexión con Dios. La pregunta que resonaba en los cielos era: ¿está el pueblo de Israel dispuesto a reconocer que la verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades? Efesios 6:12. La guerra espiritual se desataba, y David, vestido con una sencilla túnica, se preparaba para confrontar a Goliat no solo con una honda, sino con el poder de quien había sido fiel. Ante la mirada de todos, levantó su voz y clamó: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Dios, en su soberanía, estaba trazando un plan que revelaría la grandeza de su gloria a través de la debilidad humana. Mientras David corría hacia Goliat, el pueblo contenía el aliento. El clamor divino resonaba: cuando ella descubra el propósito del Señor, las cadenas de la opresión se romperán, y la luz de la victoria brillará. Salmos 30:5. La batalla de David no solo era física, sino una representación del propósito eterno de Dios. En aquel momento crucial, algo surgía en los cielos, gestando un desenlace que cambiaría la historia de Israel para siempre. ¿Qué consecuencias traerían la fe y la confianza en el Dios de los ejércitos? Las preguntas flotaban como nubes agrisadas, mientras la tensión aumentaba en el aire, esperando la intervención divina con ansias. En aquel instante, mientras David se lanzaba hacia el gigante, el murmullo del pueblo se apoderaba del aire. Las miradas atónitas seguían cada uno de sus pasos, cada movimiento era un eco de valentía y fe. Goliat, con su imponente figura, presenció a este joven lleno de feria, sintiendo la risa burlona surgir de su pecho. «Soy un perro, ¿qué vienes a mí con palos?», despotricó el filisteo, su voz resonando con arrogancia. 1 Samuel 17:43. Pero en el corazón de David, no había espacio para el miedo. «Hoy, Yahvé te entregará en mis manos», respondió, sus ojos fijos en la victoria que sabía que venía. 1 Samuel 17:46. Con su honda en mano y un solo canto de piedra, se preparó para la confrontación no solo con un guerrero, sino con la manifestación de los temores de toda una nación. El cielo parecía contener el aliento.
La creación misma se inclinaba, expectativa palpando el ambiente, el gran conflicto de fuerzas espirituales se libraba entre las sombras. David alzó la piedra y la lanzó con toda su fuerza, un momento que resonaría en la eternidad. Y, con la dirección divina, la piedra alcanzó a Goliat en su frente, y fue derribado, como si las mismas fuerzas celestiales inclinaran su conducta. Un silencio sobrecogedor abrazó a los israelitas por un instante, luego la victoria estalló en maravilla y celebración. El pueblo, antes paralizado por el temor, se lanzó hacia adelante con renovada fuerza y fervor. La rivalidad entre Goliat e Israel había tenido un desenlace inesperado, pero cada uno de los corazones allí presente temblaba no solo por el triunfo inmediato, sino por la gloria de Dios manifestada. Mientras los enemigos eran derrotados, Saúl miraba a David con renovado asombro. ¿Quién es este joven?, preguntó, su corazón aún en la espiral de la incertidumbre. Es el hijo de Isaí, de Belén, respondió uno de sus siervos, y en ese momento, Saúl entendió que su rey, su esperanza en esta batalla, ya no era solo él, sino aquel joven de fe audaz, pero en los cielos, el eco de una señal todavía resonaba. El desplegar del plan divino estaba lejos de concluir. En el reino espiritual, fuerzas adversas estaban en asambleas, buscando venganza, urdiendo un nuevo ataque. El mismo Goliat que había caído, tenía a sus hermanos y aliados esperando su momento de retaliación, y así, mientras el pueblo celebraba la victoria, un espíritu maligno tomó posesión del corazón de Saúl, quien, agobiado por la envidia y la inseguridad, comenzó a desear la muerte de David. Sentía el temor en su pecho, un terror que iba más allá de lo tangible, porque en su interior sabía que había algo más grande en juego, la voluntad de Dios que ya había sido manifestada en el ungido. ¿Quién podrá estar libre de la ira del rey?, murmuraban los soldados, pues sabían que el temperamento de Saúl estaba a punto de volverse contra aquel que había salvado a su nación. La guerra no solo era externa, sino también interna, desatándose un conflicto que representaba una lucha espiritual más profunda. Las sombras de la batalla estaban por extenderse. Las preguntas volvían a surgir en el corazón de los fieles: ¿cómo se levantará el pueblo contra el rey que ha perdido su camino? Sin embargo, la luz de una promesa divina brillaba en el horizonte. Mientras David se adentraba en su camino hacia la grandeza bajo el ojo de Dios, el suicidio mental se preparaba para ser revelado en lo más oscuro de los corazones. ¿Sería David capaz de retener su integridad en medio de la creciente adversidad? La intervención de Dios estaba por mostrar que no siempre la victoria es evidente y que la batalla más grande se libra en el interior del alma. Aquella noche, una desesperación inasumible perturbaría a Saúl, y con ella, el plan soberano de Dios comenzaría a desenredarse, revelando la verdadera naturaleza de su propósito. Cuando el rey deje de buscar su propia gloria, encontrará el camino hacia la redención. A la mañana siguiente, el sol surgió detrás de las montañas, iluminando con su resplandor la tierra de Israel, que aún vibraba de la victoria sobre los filisteos. Los ecos de la celebración retumbaban en los corazones del pueblo, sin embargo, la alegría no había alcanzado el corazón del rey. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, caminaba sin rumbo por los oscuros pasillos de su palacio. La sombra del miedo y la sospecha se cernía sobre él, y su mente, antes ágil y brillante, era ahora un terreno de confusión y envidia. 1 Samuel 16:14. Mientras tanto, David fue recibido con honores por los hombres de guerra y el pueblo, aclamándole como el héroe que había derrotado a Goliat. Sin embargo, en su interior, el joven pastor experimentaba una extraña mezcla de humildad y temor. Reconocía que su éxito no había sido por fuerza propia, sino por la intervención divina. La sensación de ser un instrumento en manos de Dios lo llenaba de asombro, incluso en medio de la gloria. 1 Samuel 18:7. ¿Qué pasará ahora?, reflexionaba David, mientras lo rodeaban los hombres que habían combatido a su lado. No podía ignorar las miradas inquietantes de Saúl. La mirada del rey lo seguía, cargada de desconfianza y resentimiento. ¿Por qué el rey mira así a su sirviente?, murmuraba entre dientes, a la vez que su corazón palpitaba con preocupación.
Era evidente que nadie estaba a salvo en el reino, y cada uno de sus movimientos parecía estar bajo el escrutinio del rey, quien estaba empezando a convencerse de que su trono estaba en peligro. Sobre los montes y valles, las voces de los filisteos se alzaron nuevamente, propicias para confabularse en venganza. Los hermanos de Goliat, al escuchar la derrota de Suquín, clamaban a sus dioses en busca de venganza, y con la oscuridad como aliada, comenzaron a trazar planes siniestros para recuperar el honor perdido. La atmósfera en el campo de batalla se tornó sombría, ya que comprendían que el conflicto estaba lejos de terminar. En medio de esta creciente tensión, un día, mientras David tocaba el arpa para apaciguar al rey, un grito desgarrador resonó en la sala: «¡Muerte a David!». Saúl, consumido por celos, lanzó su lanza contra él, pero David logró esquivarla con gracia, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Fue una fuga inexplicable, sus pies tocaron la tierra, pero su corazón latía con la certeza de que la mano de Dios lo sostenía, como lo había hecho en el campo de batalla. 1 Samuel 18, 10-11. A partir de ese momento, David se convirtió en un fugitivo en su propia tierra, y aquellos que lo amaban debían esconderlo. La persecución que seguía a su victoria comenzaba a ser un eco de la antigua promesa que Dios le había hecho a su linaje. Saúl, ciego por la desesperación, no veía que cada paso que daba lo alejaba de su destino divino. Mientras los días pasaban, David comenzó a comprender el verdadero propósito detrás de su sufrimiento. «He sido apartado para ser rey», repetía en voz baja, buscando consuelo en la certeza de que, aunque las circunstancias gritaran desesperación, Dios había trazado su camino. Salmo 57, 1-3. La guerra espiritual que se llevaba a cabo era mayor que la batalla física. David sabía que la victoria de verdad no solo radicaba en derrotar a Goliat, sino en permanecer fiel en aquellos momentos de aflicción. La sombra de Saúl lo perseguía, pero en su vida simbiótica, el joven ungido buscaba la luz que lo había guiado hasta aquí. Sin embargo, una voz susurrante emergía de los rincones oscuros del rey, instando a Saúl a actuar y demostrar su poder. El miedo y la paranoia crecían, y a medida que el rey se sumergía en la locura, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse aún más. Aquella lentitud que parecía una cadena en David se transformaría en el camino providencial hacia su destino. ¿Lograría David mantenerse en la senda de justicia, o las maquinaciones del rey lo empujarían hacia un abismo sin retorno? El viaje apenas comenzaba, y las fuerzas del cielo y la tierra se preparaban para una confrontación final. La pregunta inundaba su alma y resonaba en los cielos: ¿quién prevalecerá cuando la luz y la oscuridad colisionen en el trono de Israel? Los ecos de la huida de David repercutieron en la tierra. Mientras el joven corría y se ocultaba, el desierto se convirtió en su refugio. Allí, entre las rocas y la soledad del monte, su alma fue atacada día y noche por pensamientos de inseguridad y miedo. Con cada paso, el susurro de la amenaza de Saúl lo seguía, y la angustia por la pérdida de su hogar se enredaba en su corazón como una espina dolorosa. 1 Samuel 21, 10-12. Un día, mientras se encontraba oculto en una cueva en Adulam, muchos hombres se unieron a él, aquellos que estaban en apuros, endeudados o amargados de espíritu. David se convirtió en su líder, guiando a este grupo desdichado mientras sus propios sueños parecían desvanecerse. A pesar del desafío de su situación, él nunca dejó de alzar su voz a Dios. En su vulnerabilidad, los salmos comenzaron a fluir de su corazón y de sus labios, expresando tanto su angustia como su confianza en el Señor. Yo clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra en mi favor. Salmo 57, 2. La fidelidad de David no pasó desapercibida en los cielos. Dios, que había visto el corazón de David, lo apoyó en su dolor y lo fortaleció en su debilidad. Sin embargo, la lucha en el corazón del rey Saúl se intensificaba. Consumiéndose por la desesperación y impulsado por un fútil deseo de recuperar el control, Saúl buscó aliados en lugares oscuros. Al convocar a los médiums, clamó por dirección en un mundo espiritual que desconfiaba. El eco de su desesperación resonaba en su palacio, y una sombra ominosa se cernía sobre él. 1 Samuel 28, 7-8. David, mientras tanto, se encontraba en un lugar inesperado.
En un momento de debilidad, se trasladó a Gat, la tierra de los filisteos. Se convirtió en un extranjero en la tierra de sus enemigos, buscando refugio entre los que alguna vez había derrotado. Sin embargo, allí, bajo la mirada de Aquis, rey de Gat, David halló una oportunidad de enseñanza divina. ¿Puede el enemigo realmente albergar a un ungido de Dios?, se preguntaba. La respuesta vendría en su propia valentía al actuar como un loco, simulando locura para preservar su vida, 1 Samuel 21, 13-15. A medida que su historia se entrelazaba con aquellas pistas de temor y valentía, el Señor seguía tejiendo su plan eterno. Las circunstancias adversas no eran más que pasos en dirección a la realización de la promesa. Cada encuentro, cada momentáneo alivio, formaba parte de un grandioso diseño divino. En su búsqueda por conservarse, la esencia del corazón de David brillaba y, entre sus altibajos, su fe se afianzaba. Una noche, mientras reflexionaba en la penumbra de la cueva, una revelación emergió en su interior. Quizás no sea solo la corona lo que busca el Señor en mí, sino el carácter, la perseverancia en el sufrimiento y la entrega en los momentos más oscuros. Esas palabras resonaron con eco profundo en su ser, al aire de anhelos y vulnerabilidad. Algo se desató en el corazón de David, una convicción firme acerca del amor y la soberanía de Dios. Con cada paso en su jornada, iba entendiendo que la victoria no era solo en el campo de batalla, sino en el reconocimiento de la fidelidad divina, incluso en el desierto. ¿Qué haría Saúl al enterarse de la fortaleza en la fragilidad de David? La oscuridad que lo envolvía estaba a punto de encontrar a la luz, y los cielos aguardaban el momento decisivo. La fe de un joven pastor se oponía al deseo desesperado de un rey que se desmoronaba. ¿Qué prevén los cielos sobre este enfrentamiento, y cómo se manifestará el plan soberano de Dios en esta historia que apenas comienza? Las preguntas reverberaron en el aire, dejando en ascuas el destino de todos. En el corazón turbulento del desierto, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, David se sentó en una piedra fría, absorto en su meditación. La luz crepuscular tocaba su rostro, mientras las sombras se alargaban, transformando el paisaje en un escenario de incertidumbre. El eco de sus pensamientos resonaba en la cueva, donde sus compañeros se unían a la oración. ¿Dónde están, oh Dios, tus promesas?, susurraba su alma angustiada. En ese instante, un fuerte viento sopló a través de la cueva, como un aviso de lo que estaba por venir. Los días pasaban y la inquietud de David iba en aumento. La desesperación de Saúl lo había llevado a un punto crítico. Los informantes de Saúl siempre estaban tras la pista de David, y la noticia de su refugio en Adulam había llegado a oídos del rey. Cada día, David puede sentir los ojos de su enemigo acechando, y la presión aumentaba como una tormenta inminente. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, David se aferró a su arpa, dejando que sus manos tocaran las cuerdas en un intento de hallar consuelo. Los salmos que brotaban de su pesar se convirtieron en oraciones elevadas. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. En ese momento, el sonido envolvente de su música y la gravedad de su situación parecían encontrarse, y la tensión emocional se hizo palpable. Mientras tanto, Saúl, atrapado en su locura, comenzó a buscar desesperadamente los medios para recuperar su trono. En la noche oscura de su corazón, se adentró en la brujería, convirtiéndose en un símbolo del rechazo a la voz de Dios. En su búsqueda de respuestas, se encontró con la médium de Ende. Esta llamada a los muertos desató no solo sus propios demonios, sino también iba a afectar a David, quien, sin saberlo, estaba en la misma senda de resistencia y fe. La atmósfera era densa, como si cada ser viviente estuviera siendo observado por fuerzas cósmicas. Los ángeles de Dios vigilaban desde lo alto, sus alas brillando con la luz del pasado y el futuro. Era un tiempo donde el cielo mismo parecía deliberar sobre el destino de dos hombres, uno que se aferraba a su esperanza y otro que se estaba hundiendo en su propia oscuridad. En un giro del destino, mientras los hombres de David comenzaron a más reunirse y fortificarse a su alrededor, se presentaron ante él con sus propias angustias. Estamos conmovidos por el peso de nuestros pecados y el acoso de nuestros enemigos, suplicaban. David,
sintiendo el profundo sufrimiento de su entorno, se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino también por el corazón de aquellos a quienes guiaba. Croen, hermanos, instó, pues la batalla no es nuestra, sino del Señor. 2 Crónicas 20:15. Bajo la creciente presión, la fuerza de la camaradería se volvió palpable, y David comenzó a discernir un nuevo propósito. Si el Señor me ha llamado a ser rey, entonces esto también es parte de su plan, reflexionó. Un fuego se encendió en su interior, determinado a afrontar el trauma y la desesperanza, hallando fuerza en su carácter y en el de sus hombres. Al caer la noche, un mensajero llegó a la cueva con rumores alarmantes. Saúl ha perdido la paciencia. Ha determinado acabar contigo de una vez por todas. Este es el tiempo de confrontación. La noticia golpeó el pecho de David como una espada, y el silencio que siguió fue un recordatorio de que el próximo movimiento de Dios estaba al caer. Con la urgencia palpándose en el aire, una revelación emergió en la mente de David: esta prueba es el precursor de una gloria que aún no hemos visto. Y así, con renovada determinación, junto a su pequeño ejército, se preparó para enfrentar lo inminente. El desenlace de esta lucha no solo podría establecer su futuro, sino significar la manifestación del plan soberano de Dios para toda Israel. El Rey del Universo está escribiendo nuestra historia, murmuran los corazones de David mientras, con fe indestructible, se levantan en medio de la oscuridad. Mientras el horizonte se oscurecía, se preguntaba, ¿cuál será la próxima jugada de Dios en este intrincado tablero de la vida? ¿Qué caminos llevará su plan a través de nuestras vidas? Las respuestas aguardaban, escondidas en el manto de lo desconocido que solo el tiempo revelará. Mientras el sol amanecía sobre la desolada y árida tierra, una nueva claridad llenó la cueva de Adulam, iluminando los rostros cansados de los hombres de David. La calma superficial estaba cargada de tensión, cada uno sabía que se avecinaba el momento de enfrentarse al rey Saúl, pero no todos estaban dispuestos a permanecer firmes en la fe. ¿Qué haremos, David?, preguntó uno de sus amigos, sus ojos llenos de inquietud. ¿Acaso no está el rey en nuestras narices, preparado para extinguir la luz que Dios ha puesto en nosotros? David, sintiendo la carga de su liderazgo, cerró los ojos brevemente y respiró profundo. Recordemos, hermanos, que nuestra esperanza no reside en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios que nos convocó. Salmo 46, 1. El eco de su palabra resonó en el grupo, creando un momento sagrado de silenciosa reflexión, donde cada corazón buscó nuevamente la certeza en el Dios de Israel. En medio de estas tensiones, un delineamiento de promesas comenzó a surgir en la mente de David. Mientras oraban juntos, las visiones se apoderaron de su espíritu: una batalla ganada, un trono en Jerusalén y un pueblo restaurado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1, repitió para sí mismo, recordando que la verdadera batalla se libraba no solo en la carne, sino en el espíritu. Las campanas de conflicto sonaban cada vez más cerca, y las palabras de David comenzaron a calar hondo entre sus compañeros. Sin embargo, la preocupación realmente mayor caía sobre su propio corazón. La angustia por la inminente confrontación lo oprimía como si una sombra se hubiera juntado detrás de él. ¿Qué haré si mis hombres flaquean en la batalla?, cuestionaba en su interior, la lucha entre la fe y el miedo compitiendo ferozmente. Pero justo cuando la duda comenzaron a asomarse, un nuevo mensajero entró a la cueva, con el rostro pálido y agitado. Saúl avanza hacia aquí. Trae consigo tropas numerosas y un mensaje claro: quiere llevar tu cabeza como un trofeo para la historia. El aire en la cueva se volvió espeso con el peso de esa noticia. La profunda desesperación parecía aplastar los corazones valientes que antes resonaban con fe. No todo está perdido, dijo David con voz firme, desafiando la oscuridad que intentaba desplomarse sobre ellos. Miremos hacia arriba, porque el Dios de Israel está con nosotros. Ha prometido que no seremos abandonados en la hora del peligro. Isaías 41 horas y 10 minutos. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una creciente compasión por su grupo cansado.
necesitaban ver no solo la amenaza, sino la cosecha de fe que el sacrificio de su lucha podría ofrecer. Mientras la mañana avanzaba, David decidió establecer un plan. Dividiré nuestras fuerzas, algunos irán a la derecha y otros a la izquierda. Prepararemos emboscadas en el camino del rey. El Señor peleará por nosotros y confiamos en su poderosa mano. Sus palabras avivaron un fuego en los corazones de sus hombres. Como un solo cuerpo, levantaron sus manos en señal de unidad, comprometidos a pelear no solo por su supervivencia, sino por el futuro de Israel. Sin embargo, mientras sus hombres se preparaban, David se dirigió al Señor en privado. ¿Acaso esto es lo que has planeado para mí? ¿Debo enfrentar el furor de Saúl y la ira del hombre que un día fue mi protector? La respuesta vino como un susurro a su oído: la fidelidad en la prueba es el camino hacia la gloria. Romanos 5, 3-4. En la profunda noche siguiente, el cielo pareció abrirse, y una visión casi celestial iluminó su mente. A través de esta lucha, será revelado el propósito que es sembrado en tu corazón. El rey no solo se levantará para oponerse, sino para lanzar el camino hacia la unción que he reservado para ti. Aquí, en el desierto, forjaré a un rey entre las cenizas. David sintió una oleada de paz inigualable. ¿Es posible que esta oposición esté guiando hacia la realización de la promesa?, se preguntó. Ahora, armado no solo de su fe, sino de una revelación, sabía que el próximo movimiento de Dios no solo los sacaría del peligro, sino que traería al cumplimiento de lo que él había dicho a través de sus antepasados. Más allá de la sombra de la muerte, mis pasos son ordenados, proclamó David, listo para abrazar lo desconocido que estaba por llegar. Las palabras resueltas temblaban en el aire mientras el tema del conflicto inminente rebosaba en el espíritu de los hombres a su alrededor. Los corazones, unificados por la fe y la resolución, aguardaban ansiosos el desenlace de este nuevo capítulo, sabiendo que la historia de Dios estaba a punto de revelarse en todo su esplendor. Mientras la noche cubría la cueva de Adulam, la penumbra se tornaba pesada con la presión del destino. David y sus hombres se prepararon para el enfrentamiento que parecía inminente, el aire cargado con una mezcla de anticipación y temor. Las estrellas titilaban como faros de esperanza en un cielo que parecía distante y ajeno a su sufrimiento. David, sintiendo su espíritu revitalizado por la visión compartida, reunió a sus hombres. Hermanos, comenzó con tono reverente, no es solo la batalla física lo que libramos, sino una lucha espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. No es solo mi vida lo que esta lucha manifiesta, sino el futuro de nuestra nación y las promesas de Dios. Efesios 6:12, al escuchar la voz de su líder, cada hombre se sentía conmovido, reconocido en su inseguridad y a la vez, fortalecido en su propósito. Aunque caminemos por el valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Salmo 23:4, proclamó David, canalizando su fe en cada palabra. Como un anciano que recuerda las verdades fundamentales, al levantarse en oración, solicitaron la dirección de Dios, clamando por sabiduría en medio de su angustia. La oscuridad parecía moverse como un ente vivo, y en esos momentos intensos de petición, apareció otra vez la calma divina entre ellos. David sintió el Espíritu del Señor soplar con suavidad a su alrededor, llenando la cueva con una paz que suspendía el tiempo. Debemos ser astutos como serpientes y dóciles como palomas. Mateo 10:16, les instruyó, recordando el precepto de actuar con sabiduría ante los adversarios. En su mente, se gestaba un plan, uno que no solo incluiría la estrategia de combate, sino un método para demostrar la justicia del Señor. Quizá este no sea el momento para una confrontación directa, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste ante nuestros enemigos. Mientras planeaban los movimientos de la noche, una chispa de audacia brilló en los ojos de los hombres. David dispuso que algunos de ellos se infiltrasen en el campamento de Saúl, un riesgo que podría significar la salvación o la ruina. Siendo sigilosos como ciervos en la noche, nos acercaremos para escuchar lo que se murmura entre las filas del rey. El Señor es nuestro guía y protector. Sin embargo, tan pronto como la misión se puso en marcha,
el espíritu de David se vio atormentado por una verdad punzante. ¿Qué pasará si uno de mis hombres cae en esta estación de pruebas? En su corazón, luchaba con el miedo a perder a aquellos que se había comprometido a proteger. Aquella noche, antes de que el primer brillo del amanecer asomase, David se retiró a la oración. Con la angustia en su pecho, sus súplicas ascendieron como incienso: Señor, yo confío en ti. Muéstrame tu camino, aunque tenga que enfrentar la sed de la muerte. Hazme un instrumento de tu paz. Mientras oraba, una visión lo iluminó inesperadamente. Una luz brillante iluminó el umbral de su mente, y en el eco de su corazón resonó la palabra de Dios. Aunque te enfrentes a la tempestad, recuerda que mis promesas son firmes. He escogido un ungido que prevalecerá, y a través de él, la redención saldrá como oro refinado. Isaías 48 horas y 10 minutos. La revelación se vertió en su ser como un manantial, y las preocupaciones que lo habían atormentado comenzaron a desvanecerse. Dios está usando incluso este desafío para preparar una victoria que revelará su gloria, comprendió con nueva claridad. Impulsado por la certeza de su llamado, David regresó junto a sus hombres, cada uno de ellos sintiendo el cambio en el ambiente. Hemos de marchar con una fe renovada, sabiendo que este camino de adversidad solo será la puerta hacia la revelación de la gloria de nuestro Dios. Y aún en esta noche oscura, la luz de su promesa brillará para aquellos que mantengan su confianza en él. Mientras la pequeña compañía de hombres se preparaba para la acción, el viento sopló en la cueva, trayendo consigo el eco de las palabras que sombras habían intentado ahogar. En el oxígeno que respiraban, una anticipación divina se palpaba: hoy no solo lucharían por su vida, sino por la manifestación del plan soberano de Dios. Y justo cuando la noche comenzaba a desvanecerse en el horizonte, David pudo sentir que una nueva fase estaba a punto de revelarse, un giro que desataría lo que siempre había estado oculto, porque, en la adversidad, florecerá un testimonio de resurrección que el pueblo recordará por generaciones. David y sus hombres partieron en la tenue luz del alba, las sombras de la noche comenzando a desaparecer ante la llegada de un nuevo día. El rugido del viento a sus espaldas parecía susurrar palabras de aliento, y aquellos en la cueva se encaminaron con la determinación encendida en sus corazones. La misión los llevaría directamente al corazón de la oscuridad, en territorio enemigo, pero en la fe de David, la luz de Dios revelaría su presencia en cada rincón. Mientras se acercaban al campamento enemigo, el silencio era denso, un precursor de lo que estaba por venir. Cada paso era un acto de confianza y carga, y David sintió la tensión en el aire. El Señor ha determinado este día, proclamó con firmeza, girándose hacia sus hombres. No solo marchamos a enfrentar a Saúl, sino que llevamos con nosotros el peso de la esperanza de un pueblo. Cada hombre asintió, fortaleciendo su resolución ante la misión que tenía implicaciones trascendentales. El escuadrón que había sido enviado a la oscuridad regresó con noticias urgentes. Saúl y su ejército estaban intranquilos, hablando de un mensaje misterioso. El rey ha recibido un sueño inquietante, relataron. En medio de la noche, clamó por los profetas, pero el silencio fue su única respuesta. Dice que el temor lo abruma, y las sombras se han apoderado de su mente. La preocupación en los ojos de David se intensificó, pues sabía que la influencia divina era poderosa en los corazones de los hombres. El miedo tendrá eco en las decisiones de Saúl, pensó. Si Dios ha cerrado la boca de los profetas, entonces esta es nuestra oportunidad. Pero necesitamos actuar con prudencia. Era el momento preciso de interceder en los planos de Dios, así como estuvo Noé en el arca, esperando la liberación que jamás había visto. Con una estrategia en mente, David se plantó ante sus hombres. Vamos a hablar con Saúl, pero no con la espada. Lo confrontaremos en su debilidad, trayendo ante él las verdades de Dios, como un espejo que refleje la grandeza de lo que ha dejado de lado. La idea brilló en los corazones de sus hombres, cada uno asumiendo la gravedad de ser instrumentos del Altísimo. Mientras se acercaban, una inquietante sensación se acumulaba en el aire, como un presagio que retumbaba en sus almas. Al llegar al campamento, David se encontró con una sombra familiar: Abner, el primo de Saúl. David,
exclamó Abner, sorprendido de ver al fugitivo tan cerca. ¿Por qué has venido aquí? Vengo a hablar con el rey. Tengo un mensaje de parte de Dios, respondió David, manteniendo su voz clara y firme. La guerra que iba a librarse no era solo con espadas, era espiritual, una confrontación entre el temor y la fe. ¿Y si es Saúl quien te busca para acabar contigo?, preguntó Abner, preocupado. El rey actúa en la tiranía de sus temores y no en la fe que lo levantó. Deberías huir. Dios ha establecido estos momentos. No es solo Saúl quien está en juego, sino su corazón, su fe. Actualmente, él es un hombre que ha olvidado su llamado, y yo estoy aquí para recordarle, afirmó David, impulsado por la revelación que había recibido. En ese instante, un temblor recorrió el campamento. La atmósfera cambió, y en las profundidades de su espíritu, David entendió que lo que se estaba gestando era un combate mayor. La batalla se desarrollaba no solamente en su entorno físico, sino en el ámbito espiritual, donde los ejércitos celestiales observaban el teatro de la redención. Si la luz se manifiesta, Saúl podría reconocer su verdadero enemigo, que no soy yo, sino su propia oscuridad, reflexionó David, mientras el eco de un grito resonante se oía en la distancia. Aquella guerra espiritual estaba por intensificarse, con el destino cordialmente en juego, y una pregunta resonaba en la mente de David como un tambor. ¿Podría este día ser el día en que la redención de Israel se manifiesta de manera poderosa? Entonces, una nueva revelación sobre las promesas de Dios fluyó a través de él, recordándole que incluso en medio de la tormenta, las semillas de la fe eran poderosas. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros, Isaías 55, 9, pensó. Las almas de muchos reposaban sobre este encuentro, y su corazón comenzó a latir con fervor, mientras la luz del día comenzaba a brillar entre los árboles, un sentimiento de expectativa llenó el aire. Dios se mueve en medio de nuestras decisiones, se dijo David. Si solo podemos confiar, Él hará que su nombre sea glorificado. El destino de esta nación podría cambiar en un solo momento, pues en el abismo de la batalla, surge la promesa de la redención que muchos aún no conocen. Esta lucha apenas comienza, entendió David, y el destino de Saúl podría ser el eco de una restauración que resonaría por las generaciones. Con este pensamiento ardiente, David se preparó para enfrentar no solo a un rey, sino a la oscuridad que lo había cegado. La lucha sería feroz, pero en el horizonte, algo se avecinaba, revelando el profundo misterio de la soberanía de Dios. Y tal vez, en esta confrontación, descubramos la verdad que cambiará el rumbo de toda una nación. Al caer la tarde sobre el campamento, el aire era pesado con un ambiente de anticipación y temor. David, decidido a buscar la restauración tanto de Saúl como de Israel, se adentró en el campamento con valentía, llevando consigo no solo sus habilidades de guerrero, sino la unción del Señor que siempre había estado con él. Al reconocer a Saúl, David sintió una mezcla de compasión y tristeza. El rey que había sido un ícono de grandeza ahora estaba envuelto en la desesperación, consumido por sus propios temores y demonios. De pie frente a él, David decidió no atacar con palabras de reproche, sino como un verdadero amigo, buscando el camino hacia la reconciliación. Rey Saúl, he venido en paz. Vengo a recordarte quién eres y quién es el Dios que guió tus pasos, dijo con firmeza. Saúl, viendo a David, parpadeó con confusión y miedo. El rostro del joven reflejaba tanto la incorruptible fe como el dolor de la traición. En un momento de silencio, la multitud de hombres observaba, conteniendo la respiración, esperando una chispa de acción. David tomó una piedra, la colocó sobre el suelo y, al alzar su mirada hacia el rey, pidió, si me buscas para matarme, que caiga entonces sobre mí la justicia de Dios. Pero si he sido fiel, ¿acaso no se levantará el Señor para protegerme? En ese instante, el cielo pareció llenarse de un eco sobrenatural, y una luz brilló en la mirada de Saúl. Durante un breve instante, el rey vio en los ojos de David no al enemigo, sino al amigo, no al rival, sino a un ungido de Dios, tal como él había sido en su tiempo. Las corazas de su corazón comenzaron a agrietarse.
¿qué he hecho?, susurró Saúl, temblando un poco. Dios, en su intervención divina, comenzó a restaurar la comunicación. Es solo a través de la fe y el arrepentimiento que podemos encontrar la luz de la verdad. Saúl, el temor no es tu enemigo, tus decisiones te han llevado a esta oscuridad, declaró David con voz apremiante. La multitud, atenta, sentía como el aire se llenaba de promesa, estaban a punto de ser testigos de una transformación milagrosa. Entonces, como si el tiempo se detuviera, Saúl miró hacia el horizonte, y una nueva claridad se hizo presente en su corazón. Eres tú, David. Eres el hombre que me salvará, y yo he permitido que la envidia destruya lo que mi corazón guarda, reconoció el rey con dolor. Las lágrimas comenzaron a caer sobre su rostro, un reflejo de la verdad que lo había atormentado. No puedo seguir huyendo, no puedo seguir persiguiéndote. Y en ese poderoso momento, David, abrumado por la gracia de Dios, se acercó más al rey. Es el tiempo de la restauración. Dios no solo tiene un futuro para ti, Saúl, sino para esta nación. Si volvemos a la senda del propósito, el trono será un lugar de honor nuevamente, le dijo, y con esas palabras el cielo parecía abrirse con gloria. El murmulloso campamento que estaba a punto de presenciar el conflicto ahora estaba llenándose de un nuevo entendimiento. Esta confrontación no era por la gloria de un rey, sino por la liberación de un pueblo. Las palabras de David resonaban en los corazones de todos los presentes, recordándoles que el verdadero enemigo no era la carne, sino los temores y las ideologías que separan al humano de su Salvador. En ese preciso momento de quiebre, el Espíritu de Dios descendió, y un viento fresco envolvió al pueblo. Ese aire renovador llevó consigo el clamor de arrepentimiento, y los soldados se unieron en súplica, reconociendo su necesidad de un Dios que perdona. La batalla espiritual había alcanzado su punto culminante, una nueva era de paz y reconocimiento de la soberanía de Dios se sumó a la historia de Israel. Y al ver el impacto del momento, David vio que su jornada no era solo un llamado a la grandeza personal, sino el cumplimiento del propósito perfecto de Dios. La vida de Saúl, un rey quebrantado, empezó a ser vista como un capítulo de redención, y el pueblo a su alrededor comenzó a comprender que incluso en medio de las sombras, la luz de la gloria de Dios prevalecería. Movimiento a movimiento y corazón a corazón, el pueblo encarnó la transformación. Las murmullos de traición dieron paso a cánticos de alabanza y reconciliación. David, el ungido del Señor, y Saúl, el rey atormentado, se encontraron en un lugar de esperanza. Así, la historia que bien podría haber conducido a la destrucción se emprendió en un camino de restauración hacia la herencia prometida de Dios para su pueblo. Las generaciones posteriores recordarían este día como ese quebrantamiento glorioso en el que todo cambió, y así, la historia de David y Saúl selló su lugar en el corazón de Israel, un relato que inspiraría a muchos a buscar el perdón y la restauración en Dios, que siempre estuvo dispuesto a recibir al arrepentido. La paz, finalmente, reinó en las tierras de Israel, como un canto que se alzaba alto, resonando en el trono del cielo, recordando que con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Ahora, querido lector, es tu momento de ser parte de esta historia. Estas palabras tienen el poder de inspirar y transformar, y te invitamos a suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este final tan poderoso. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión liberadora. Hazlo ahora y sé parte de esta misión divina.